Bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto, un estudio y construcción de una viga Warren con montantes intercalados a dos. Pasaremos a comentar el método de Richter. El valor que hemos seleccionado para el modelado de la carga es de 10 kilogramos. Con este método es posible determinar el esfuerzo en una barra cualquiera, sin necesidad de calcular el resto de la estructura. El método consiste en seccionar la estructura eliminando uno de los lados y colocando esfuerzos axiales en las barras seccionadas. Primeramente debemos calcular las reacciones en los apoyos. Colocamos reacciones verticales en los apoyos y una horizontal en el apoyo A. Realizamos el sumatorio de fuerzas y de momentos en el apoyo A y obtenemos que las reacciones verticales valen P medios y la horizontal vale 0. Para empezar, realizaremos el primer corte dejando el apoyo A y el nodo B, colocando en las barras seccionadas los esfuerzos axiales correspondientes. Realizamos el sumatorio de momentos en el nodo A, por lo que eliminamos NC y ND, ya que pasan por dicho nodo, y calculamos NB, que vale 0. A continuación, realizaremos el mismo proceso con el nodo C, y obtendremos el valor de ND. Por último, realizamos el sumatorio de fuerzas verticales y hallamos NC. Realizando un nuevo corte, colocamos los esfuerzos axiales y con el sumatorio de fuerzas verticales calculamos NA. Con este nuevo corte, calculamos NH con el sumatorio de momentos en C y NE con el sumatorio de fuerzas verticales. Con este nuevo corte, hallamos NG con el sumatorio de momentos verticales en E y NF con el sumatorio de momentos en F. Realizamos un nuevo corte y hallamos NJ con el sumatorio de momentos en F. NK lo hallamos con el sumatorio de fuerzas verticales y NL con el sumatorio de momentos en E. Con este nuevo corte hallamos NI con el sumatorio de fuerzas verticales. Y por último realizamos el último corte y hallamos NM con el sumatorio de fuerzas verticales también. El resto de la estructura, al ser simétrica, no hace falta realizar los cálculos nuevamente, ya que son los mismos valores que los calculados anteriormente. El elemento que más carga soporta es la barra F, que soporta menos P a compresión. La barra que más soporta tracción es la barra L, que soporta 1,5 P. La barra de tracción pueden soportar 10 veces más debido a que no existe el fenómeno de pandeo. Aunque la barra que más trabaja es la barra K, que al ser más larga trabaja más a pandeo. Procedemos a exponer el desarrollo para llegar a nuestro diseño mediante el método Cremona. En primer lugar, hemos calculado el grado de hiperestatismo. Vemos que da 0 y por tanto estamos ante una estructura isostática. Posteriormente, mediante sumatorio de fuerzas y momentos, hallamos los valores de los esfuerzos en los apoyos, que como vemos son para ambos P medios. A continuación, suponemos que el valor de P es menos 15 y a partir de aquí procedemos a calcular los esfuerzos de cada barra. Voy a proceder a explicar, por ejemplo, el cálculo referente al primer nudo, del que se deducen los cálculos para todos los demás. Para calcular los esfuerzos en el nudo A se procede de la siguiente manera. Sabemos que en cada nudo la suma de los esfuerzos tiene que ser 0, es decir, al colocar los vectores de los esfuerzos de manera sucesiva, se debe obtener un polígono cerrado. A partir de esto, como tenemos el valor de al menos 1, lo colocamos a modo de vector en su dirección correspondiente, y trazando la dirección de la restante de manera sucesiva a continuación de la anterior, obtenemos el polígono cerrado nombrado y los vectores que representan el valor de los esfuerzos en cada barra. Para asegurarnos un resultado correcto del método, hemos seleccionado el orden de colocación de los vectores a partir del conocido en sentido horario. Por ello, el primer esfuerzo colocado es VA, el conocido, posteriormente la dirección de NC y por último la de ND. Aquí vemos el cálculo para únicamente los nodos D, C, E, F y G, ya que los demás se conocen en base a estos porque la estructura es simétrica. Mediante el cálculo de todos los esfuerzos a los que están sometidas las varas, realizamos el diagrama de Maxwell-Cremona, que es el que tenemos aquí. La longitud de los vectores corresponde a los valores de los esfuerzos y a partir de ellos podemos proceder al cálculo del diseño de la estructura. El cálculo sobre el diseño es el mismo que le explicaba anteriormente. En base a este, obtenemos el esquema en el que identificamos las barras que trabajan a compresión, tracción o bien elementos nulos. Conociendo estos últimos, decidimos realizar modificaciones en nuestra viga. Se eliminaron las barras A, B, U y X, ya que no desempeñan ninguna función en la estructura. A continuación, se explicará cómo se ha llevado a cabo el dimensionamiento de las secciones mediante la plantilla de Excel que fue proporcionada en prácticas. En primer lugar, como podemos ver, se introducen las características mecánicas de las paletinas de café. El material es poliestireno cristal y tiene unas dimensiones de 89 milímetros de largo, 9 milímetros de ancho y 1 milímetro de espesor. Se meten el módulo de Young, la tensión de rotura, el momento de inercia y el módulo resistente. Con ello
se procede a calcular los esfuerzos máximos de tracción, compresión y pandeo que puede soportar una paletina. Para la carga de pandeo tenemos en cuenta que es una unión biarticulada con una distancia entre nudos de 80 milímetros y podemos comprobar que la carga crítica de pandeo son 32,8 newtons, que es 10 veces menor aproximadamente respecto a la tracción y a compresión. A continuación procedemos a calcular el grado de hiperestatismo. Se introduce el número de barras, las coacciones y los nudos y obtenemos que es una estructura isostática. Se introduce la longitud del segmento, la altura de la cercha y la longitud total de la cercha para proceder a los cálculos. A continuación procedemos a calcular la sección necesaria para soportar dichos esfuerzos. Para ello calculamos el número de paletinas. Como podemos observar, en el puente 1 se soportaron 6 kilos y la viga que mayor esfuerzo soportó fue la barra L, con un esfuerzo de 1,5 veces la carga a tracción. A compresión, la barra que más aguantó fue la barra J, con un valor de una vez su peso a compresión, pero la que más sufrió a pandeo fue la barra K, que a pesar de tener menos 0,7 de factor RP, como la longitud es mayor, sufre más a pandeo. Entonces, como hemos dicho, las barras que más sufren por pandeo son la C, la K, la N y la V. Entonces, para mejorar el diseño, podríamos haber llevado a cabo la fabricación de secciones macizas. A la explicación de la simulación matricial mediante Inventor de nuestra estructura. Para empezar, es necesario comentar las hipótesis de cálculos empleadas, que son la linealidad geométrica y la linealidad material. Por otro lado, las cargas empleadas para la simulación son el peso propio y la carga vertical situada en el centro del espárrago central, siendo esta carga de 10.000 gramos, es decir, 100 newtons. Las articulaciones, por otro lado, se generan de manera automática en el Inventor. Para poder modelizar la estructura en Inventor, se genera un boceto del perfil de la viga y se utiliza el comando insertar estructura en la pestaña de diseño, seleccionando el perfil de la estructura necesario para construirla. Como ninguno de estos perfiles se adecuaban a nuestras necesidades, optamos por crear un perfil nosotros mismos y añadirlo al centro de contenido, siendo este rectangular con anchura 9 y espesor variable, según el número de paletinas que queremos colocar. Por otro lado, el elemento que soporta los mayores esfuerzos es el tramo central del cordón inferior, pero sin embargo no es el elemento que más sufre, ya que las vigas que trabajan a compresión sufren más debido al pandeo, siendo este mayor en las vigas de mayor longitud, en nuestro caso las vigas diagonales del tramo central. Este es el motivo por el que no coincide el elemento que falla en realidad con el que indicaba el método. Por otro lado, la simulación matricial de Inventor calcula las leyes de esfuerzos de las barras, así que únicamente hay que, una vez construido el modelo, simularlo y con la opción de ver los diagramas de esfuerzos y las tensiones en cada una de las barras, observar cuál es el máximo. En nuestro caso, las tensiones normales máximas serían estas, siendo 2,48 megapascales en el tramo inferior y menos 0,86 megapascales en el tramo superior. Para calcular dichos esfuerzos se ha tenido en cuenta que la sección mínima para soportar esos esfuerzos es de 9 por 4 milímetros al cuadrado, es decir, que se colocan 4 paletinas de 1 milímetro de espesor y de 9 milímetros de ancho. Comentar también que se ponen siempre un número par de paletinas para intentar que la estructura sea simétrica. Además, la longitud de arrastramiento máximo que se puede soportar esta carga es de 113,13 milímetros. Procederemos ahora a explicar la simulación por el método de los elementos finitos utilizando el software de Autodesk Inventor. Lo primero, decir que las hipótesis de cálculo empleadas son las mismas que en los casos anteriores, con el análisis matricial y el resto de análisis. Las cargas aplicadas son el peso propio de la estructura y una carga puntual aplicada en el espárrago central de 100 newtons, es decir, unos 10 kilogramos. Respecto a las articulaciones, decir que se tiene en cuenta que es una estructura articulada debido a su método de construcción, que incorpora los agujeros a las paletinas con los espárragos pasantes. Analicemos ahora la simulación de la estructura. El primer resultado que nos arroja es la tensión de bombises, que vemos que será máxima en el contacto entre paletina, tuerca y espárrago.
debido a la acumulación de tensiones. Además, observando la deformación, se ve que el cordón inferior es el que más desplazamiento sufrirá, aunque sabemos que en realidad el cordón superior, al soportar una carga de compresión, será la causa del fallo debido al pandeo, lo que nos deja dos campos a mejorar. Aflojar las tuercas de forma que haya menos tensión en los nodos y mejorar el comportamiento de la barra a compresión, reduciendo lo más posible el efecto de pandeo. Vemos que para la carga de rotura, 6 kg, que es la que hay aplicada en este momento, la simulación nos da una tensión máxima de 55, una tensión de von Mises máxima de 55,57 megapascales, con un factor de seguridad de 3,73. Decir por último que para calcular estos esfuerzos se ha tenido en cuenta una sección mínima de 9 por 4 milímetros cuadrados, es decir, se colocan al menos 4 paletinas de 1 milímetro de espesor y 9 milímetros de ancho. La propuesta de crear pequeños subgrupos de trabajo fue un éxito. Capitaneados por un líder, nuestro grupo consiguió realizar más pruebas de las previstas, modificando y mejorando la estructura. Métele tiempo, va. 100 gramos seguramente es lo Es más, igual se caía sin pieza pequeña para base de 5. Pieza pequeña para base de 5. 5, ¿no? 5. La puesta, 6 kilos. 6 kilos. Foto. No, pero rómpela, tío. Échale 200 más. No, pero haz 6 bien. Foto 600. Hombre, pero... Y para el trípode que tiene. Foto. Cuidado, no toquéis el puente. Cuidado, no sé qué. Foto. Cuidado, no toquéis el puente. Cuidado, no sé qué. Suéltalo. Ponle una silla al revés, tío.